Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Nuevo vídeo sobre herramientas y útiles necesarias para nuestro hobby. Hoy nos toca las limas. Lima cola de rata, lima de uñas, que suelo usar yo bastante, y una lima especial para plástico. Os voy a enseñar para qué podemos usar este tipo de limas. La verdad que es interesante y nos puede venir muy bien, sobre todo para ejes que no van bien, el soporte del eje, para la suspensión, no se mueve adecuadamente, y para las guías, el buje de las guías, que tampoco deja que la guía gire libremente. Para todo eso lo usaremos. Vamos a verlo. Bueno, os voy a enseñar más o menos para qué usamos las limas. Es muy sencillo. Por ejemplo, fijaros, esta guía no vuelve, no tiene retroceso, no se vuelve a quedar recta. Y esto es complicado para ponerlo en la pista, una vez que sale. Para conseguir que esto gire bien, usaremos la lima cola de rata. Y en el buje de la guía, simplemente hacemos así y limamos un poquito, hasta que veamos que la guía retrocede perfectamente. También para eso necesitamos colocar bien los cables. Eso lo hacemos ya ajustándolos bien y pegándolos con pegamento. Fijaros, aquí tenemos otro chasis. Este es el de un Mosler de NSR. Y fijaros qué bien trabaja la suspensión. Fijaros. Eso es porque los tres orificios de la cuna del motor los he lijado con la cola de rata. También a veces puede que en algún chasis, es raro pero puede pasar, el eje no gire bien dentro de su soporte. Entonces lo limamos un poquito. Para eso usaremos la lima cola de rata. Ahora, las limas de plástico y de uñas. Esta es muy finita, para dejarlo fino. ¿Para qué nos valen? Por ejemplo, para las guías. Esta es un poco más vasta y esta es más fina y terminamos el trabajo con ella. Para que la cuna del motor se mueva bien sobre el chasis. A veces tienen rebabas, entonces repasamos un poquito el chasis, también con la cola de rata en las zonas curvas, y con esto conseguimos que el soporte del motor, la cuna, trabaje bien la basculación y trabaje bien la suspensión. Bueno, y también podremos usar las limas en limar lo que recortamos el otro día. Recordad, en uno de los primeros vídeos, no sé si fue el primero o el segundo, de herramientas, salió un cúter donde recortábamos los topes de la guía de Scalestri. Bueno, pues con esto lo dejamos mucho más fino. Las limas se usan mucho, sobre todo en competición. Y sobre todo cuando vas a decorar un coche. El cúter y las limas para quitar esos desperfectos que tienen las carrocerías. Y por supuesto los desperfectos que tienen los chasis, para que el coche vaya mucho mejor en competición. También podemos usar las limas, por ejemplo, en los semiejes del Scalestri. Coches más caseros. Si vemos que el semieje no hace bien su juego y la llanta no gira bien. Entonces sacamos la llanta, limamos un poco con la lima cola de rata y luego ya nos va a ir perfectamente. Aunque yo prefiero en este caso no limarlo mucho porque se suelen desgastar al ser de plástico. Los semiejes sobre todo. Entonces es mejor usar el aceite, pero bueno, en un momento dado, si está demasiado duro, se puede usar también.
Y estos son algunos ejemplos de para qué usar las limas. Os puedo asegurar que es una herramienta muy utilizada y que nos viene muy bien. Para todo en absoluto. Desde jugar en casa hasta competir. Y bueno chicos, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.